Vamos a seguir avanzando con nuestras actividades. Aprovechemos de agradecer además a todas las personas que nos están viendo a través de EMOL TV. Hace un rato ya íbamos en más de 250.000 visualizaciones. Les quiero recordar que esta transmisión la pueden encontrar completa una vez que terminemos en nuestro sitio de EMOL para que la puedan revisar, la puedan recomendar. Va a quedar disponible en nuestro sitio. El siguiente panel es, al igual que todos los que nos han antecedido, uno de los temas más relevantes que tiene que ver con la transformación energética. Y yo me pregunto, pónganse en el siguiente escenario, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en sus casas sus despensas se quedaran vacías? Si no hubiera capacidad de almacenamiento, si se les acabara la comida, ese motor que permite que nosotros vivamos, probablemente se verían tremendamente complicados y afectados. Bueno, eso es solamente un pequeño ejemplo, un pequeño parámetro de lo que podría pasar si no tenemos como país la capacidad de almacenar energía. ¿Qué hacemos cuando se nos acaba la energía? ¿Qué ocurre ante una emergencia de esa naturaleza? Y es por eso que el almacenamiento es esencial para dar estabilidad a un sistema que quiere estar basado en energías renovables. El siguiente panel va a abordar justamente el papel que juega el almacenamiento, pero también las barreras que frenan su expansión, las políticas que son necesarias para poder impulsar un desarrollo sostenible y sobre todo lo conecto con uno de los temas que abordaba uno de los paneles que tiene que ver con garantizar la seguridad que necesita un sistema de energía. Quiero invitar al escenario a que suba las personas que van a integrar el panel. Chiara Gasparrini, que es vicepresidenta de Desarrollo de Negocios para América Latina de Celestra. Bienvenida, Chiara, y gracias por participar de esta conversación. Le damos un aplauso a Chiara. También a Diego Holbeck, es el gerente general de Generadora Metropolitana. Gracias, Diego, por unirte a esta conversación. Y gracias también a Ana Lía Rojas, la directora ejecutiva de Acera, por participar. Me toca el honor de conducir este panel, así que me voy a trasladar. Muchas gracias. Gracias a los tres. A ver, yo creo que todos estamos de acuerdo en el rol que juega el almacenamiento en lo que significa la transición energética, pero me gustaría que ustedes lo pudieran aterrizar. Uno dice, sí, es importante. Yo recién dije que importante es tener una despensa en una casa y saber que ahí hay alimento y combustible para que podamos seguir viviendo. ¿Cómo se puede materializar y poder llevar a un ejemplo concreto la relevancia del rol que tiene el almacenamiento en la transición energética? ¿Quién quiere partir la conversación? Ana Lía. Bueno, muchas gracias. Espera un poquito a ver si lo podemos conectar y me avisan si ya está. Vamos a resolver eso para que pueda estar con energía. Ahí faltó la energía para que pueda escucharse Ana Lía, pero podemos darle la palabra mientras a Chiara, si es que puedes probar si se escucha tu micrófono y le damos la palabra. Diego, la tercera es la vencida. No. A ver, necesitamos energía en los micrófonos. Si pueden hablar los dos. Ahí energía. Diego se escuchó. Sí. Diego, avancemos contigo. Gracias. Empiezo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y por la invitación. ¿Qué es lo que sucede? O sea, típicamente la energía era un flujo. ¿Sí? ¿Y qué significa un flujo? Nosotros prendemos aquí las lámparas y se ilumina. Eso requería de una solución que sistemáticamente está proveyendo esa energía que nos ilumina en esta sala. La única forma que siempre teníamos de acumular energía eran en grandes cantidades en reservatorios de agua, típicas centrales hidroeléctricas. Bueno, lo que viene ahora es poder acumular energía en cantidades pequeñas, en soluciones en espacios mucho más pequeños. Y eso abre un montón de oportunidades y abanicos diferentes de soluciones. Soluciones donde típicamente lo que estamos haciendo hoy en el mercado, que es poder trabajar sobre la intermitencia de la generación renovable. También soluciones donde tienen que ver con procesos industriales. Un proceso industrial que requiere de energía durante
una cierta cantidad de horas del día, que no son las 24, pero se puede generar durante las 24. Uno puede desacoplar la solución de cómo genera o produce la energía con cómo se la demanda. Y eso abre, de nuevo, es un mundo de soluciones muy diferentes que no solo tienen que ver con la generación, que uno es lo que la primera asociación que uno hace. Puede ser con la transmisión, puede ser con la distribución y puede ser con el mismo proceso productivo o inclusive los procesos de consumos domésticos. Se pueden hacer sistemas aislados o conectados que requieran de menor provisión de energía de fuera. Perfecto. Analía, ahora sí lo intentamos. A ver, vamos a escuchar. Ahora Ahí sí, bien, ya, llegó ya. la energía. Oye, esto que me pasó a mí con el micrófono, cuando falla un proveedor, ¿no? O sea, aquí tenemos un servicio. En el mundo eléctrico nosotros llamamos el criterio N-1. O sea, si hay N elementos en una red que nos abastece de esto que se llama la electricidad, usamos N-1 elemento y dejamos uno disponible para que en caso de que todo lo demás falle, podamos entonces seguir suministrando el servicio, ¿ya? Entonces el N-1 de mi micrófono que no funcionó era la otra cajita que tenía el control de audio. Había ahí. respaldo. Claro, había un respaldo. Eso es exactamente lo que hace una batería, ¿ya? Y yo igual siempre me refiero a los números. A mí me gusta siempre hablar con muchos números. Creo que la cuantificación nos permite primero visualizar en qué estamos y seguramente entender qué es lo que tenemos que mejorar. Esa es frase de Lord Kelvin, ¿no? Solo se puede mejorar lo que se puede medir. Entonces, ¿cuál es el tema hoy día? Fíjense que tenemos en la red eléctrica un 68% de penetración renovable, o sea, energía sin emisiones, hay un 40% entre eólica y solar y un 28% de hidroelectricidad, porque el año pasado, el 2024, fue un año, no fue tan lluvioso, pero llovió más o menos una hidrología media-baja. Llegamos al 68% promedio anual. ¿Qué es lo que pasa? Que hay horas del día en donde tenemos mucha penetración renovable, llegamos incluso ahora, por ejemplo, que deben ser, no sé, las 12 del día o algo así. 12,4. 12,4, debe haber más o menos entre un 80 y un 85% de penetración renovable porque hay recurso solar, hay recurso eólico y hay recurso hidroeléctrico. Pero eso es pocas horas al día. De hecho, en el bloque solar, entre las 8 y las 6 de la mañana, 8 de la mañana y 6 de la tarde, tenemos el alto porcentaje de penetración renovable. ¿Qué es lo que pasa? Que en las noches, y especialmente en la hora punta de la demanda, cuando nosotros llegamos de vuelta a nuestros hogares, encendemos todos los aparatos eléctricos, la iluminación, etc., tenemos entonces mucha energía eléctrica que proviene no de fuentes renovables sin emisiones, sino de fuentes contaminantes como el carbón, el gas, pero especialmente el diésel. Estamos abasteciendo en este momento mucha de la demanda eléctrica en hora punta con diésel. Entonces, ¿cuál es la gracia del almacenamiento y especialmente el de las baterías eléctricas? Que almacena esa energía que se produce en el día y que muchas veces no es consumida en el día porque los perfiles de consumo eléctrico no calzan necesariamente con los perfiles de generación del día. Entonces, se traslada la energía producida en el día a la noche para poder tener entonces una noche descarbonizada. Las baterías hacen muchas otras cosas más, pero lo voy a dejar para mi segundo punto. Pero el primero es el traslado de la energía que se produce en el día para ser consumida en la noche. Gracias, Analía. Kiara, ¿cuál es tu visión? Y también, pues, para adicionarlo a lo que ya han dicho los otros panelistas, también da más confiabilidad al sistema, permite una flexibilización distinta, entonces también de poder customizar la oferta del producto que se está entregando al sistema, y por parte de los generadores también es una diversificación de ingresos que nos permite también incentivar una mayor inversión en las energías renovables y en la transición energética en general. Perfecto. Quiero llevarlos a otro punto. En la semana pasada y en esta misma mañana, el ministro de Energía, Diego Pardo, dio cifras y señaló que en enero del próximo año Chile va a tener más de 2 gigavatios de capacidad de almacenamiento en operación. Va a tener más. Tú dices que va a tener más. Mucho más. Perfecto. Buenísima noticia, porque finalmente lo que se estableció es que Chile va a alcanzar la meta mucho antes de lo que estaba previsto y que incluso, que era el 2030,
Por lo tanto, en enero del 2026 vamos a estar con eso resuelto y que incluso al 2050 podríamos llegar a pasar con creces los 8 gigavatios. Uno dice, estupendo, pero la pregunta desconfiada, uno podría decir, ¿fue correcto ponerse ese plazo? ¿Tiramos el tejo muy abajo o efectivamente se avanzó muy rápido? Kiara. Bueno, probablemente viéndolo ex post es un poco más sencillo. Claramente al principio era empezar una aventura nueva y Chile en esto ha sido un pionero en la región y probablemente a nivel global. Entonces era un objetivo ambicioso en el momento en que se estableció y no se podía prever que hubiera sido tanta recepción, sobre todo por parte de los operadores. Hemos visto y estamos experimentando que efectivamente es viable tener un sistema con tantas soluciones de almacenamiento y soluciones también diversificadas en los diferentes puntos del país, y es un ejemplo también que otros países de la región están tratando de replicar. Entonces, seguramente es un muy buen resultado. Ahora también habrá que analizar qué significa tanta penetración también de sistemas de almacenamiento en la matriz. Gracias, Kiara. Diego, ¿fue la vara muy baja o efectivamente lo hicimos fantástico? Creo que cuando se definieron los objetivos eran ambiciosos, la dinámica fue otra. Creo que me quedo más con que el mercado y los actores pudieron adaptarse y utilizar la herramienta de una forma que no estaba prevista cuando se definió ese objetivo. Porque claramente el gran uso de la batería tiene que ver también con una restricción que viene por otro lado del sistema, que es la transmisión. Entonces, en vez de quedarnos solamente en vamos a decir, el reclamo de que falta transmisión, vamos a decir, la industria pudo proveer una solución que fue un sucedáneo de esa transmisión y nos permitió entregar esa energía renovable que está atrapada en el sistema y no estaba pudiendo ser entregada. Así que más que si el objetivo fue o no fue ambicioso en su momento, creo que cumplió con el objetivo de destrabar y poder darle las oportunidades a los actores de generar proyectos. Analía, ¿compartes eso? ¿Tienes una mirada distinta? Yo tengo una mirada distinta, pero más que hacer el contrapunto con lo que haya dicho el ministro de Energía hoy día en la mañana en la inauguración, quiero hacer una reflexión de lo que significa esto de la penetración renovable y de almacenamiento. Acera es eso, hay renovables y almacenamiento. Ese 68% de penetración de energía renovable que mencioné, ustedes se dan cuenta que es en la matriz eléctrica, ¿verdad? No es en los consumos energéticos totales. Y este es un punto esencial que ustedes tienen que entender, o la comunidad energética que está construyendo políticas públicas, que está haciendo propuestas, tenemos que entender. Solo el 22% de nuestros consumos energéticos es electricidad. Y ahí estamos haciendo renovables, batería, la meta, por cierto, desarrollada por los privados, ¿no? Aquí no ha habido ningún diseño regulatorio o de incentivo, excepto algunas cosas menores, para que esas decisiones se hayan tomado por los privados. Pero el resto de los consumos energéticos en Chile depende todavía grandemente de importaciones de combustibles fósiles. De hecho, un 64% de los consumos energéticos son carbón, diésel, gas y otros derivados del petróleo. Entonces, cuando hablamos de éxito de penetración renovable, yo siempre pongo el segundo, el renglón seguido, digo sí, pero en el mercado eléctrico. Y el mercado eléctrico aún es pequeño. Por lo tanto, el llamado de Acera, y que ha sido incorporado de hecho en un cambio de estatutos a nuestra asociación, es el llamado a la electrificación profunda de los consumos, para que efectivamente esas baterías van a haber 7 gigas al 2030, no van a haber 2. 2, ya hay uno que ya está construyéndose, digamos, y hay otros 5,5 que van a entrar en operación de aquí al 2027. Entonces, eso está más o menos, digamos, con todos los bemoles que tiene el mercado eléctrico, y hemos sabido estos días de que hay complejidades, ¿no? Muchísimas y graves. Pero no se olviden que este éxito está circunscrito al mercado eléctrico, y el mercado eléctrico tiene un peso relativamente menor todavía en nuestros consumos energéticos. Por lo tanto, si no electrificamos, lo que significa hacer crecer la demanda eléctrica por sobre las tasas, por cierto, de crecimiento del PIB, hoy día estamos creciendo por debajo. Este año la demanda eléctrica ha crecido 0%. O sea, atención. Entonces, ojo con la canibalización
de una tecnología que puede ser súper llamativa, exitosa, mucha batería. No, si el mercado eléctrico no crece, no va a ser una solución sostenible a largo plazo. Después me puedo referir a eso por qué. Ahora, de las cosas que explicaba el ministro de por qué estas cifras son positivas y por qué llegamos antes a la meta, él explicaba que, entre otras cosas, y lo conecto con lo que decía respecto del rol que juega la empresa privada en esto también, hablaba de una fuerte caída en el costo de las tecnologías, hablaba de la definición de políticas de Estado y de reformas regulatorias que simplificaron la instalación de las baterías. ¿Ustedes están de acuerdo con ese análisis o de la explicación de por qué llegamos antes a la meta? Kiara y Diego, seguimos en ese orden. Sí, para simplificar la respuesta, sí, estamos de acuerdo con esta visión y seguramente todavía hay pasos que faltan por hacer en este sentido, pero digamos, en un primer inicio ya el reconocimiento de la capacidad, también una regulación ambiental que favorece de alguna forma la introducción de las baterías y la hibridización de los proyectos ya existentes ayuda y ha ayudado mucho a la evolución del sector y por lo menos nosotros como Celestra es la razón principal por la que también hemos decidido y estamos construyendo en este momento proyectos con baterías. Seguramente hay pasos que faltan por hacer o que podría simplificar y optimizar los procesos, volverlo más rápidos, por ejemplo, desde un punto de vista regulatorio. Yo creo que en este momento todo el sector está mirando a la ley de autorizaciones sectoriales como una posibilidad también para hacer que la transición energética en Chile sea mucho más rápida de lo que es en este momento. Y la parte de las políticas de Estado también es un punto fundamental, definiendo también la hoja de ruta para un mayor crecimiento del sector. Gracias, Kiara. Diego, respecto a las políticas de Estado y la participación que ha habido ahí. Sí, creo que sí, que se han anotado las políticas en el sentido de seguir promoviendo. Creo que también faltan cosas. Como por ejemplo, ¿qué? Siendo muy concretos. Faltan todo el sistema, cómo va a operar la batería, no está claro hoy. O sea, hay grandes lineamientos, pero faltan el detalle de la operación y eso puede implicar decisiones importantes en términos de cómo se alocan los recursos, en términos de proyectos de baterías. Varias cosas que tienen que ver con la comercialización de la energía de la batería. Tenemos que ver cómo la batería también se incorpora a otros segmentos del mercado, ya sea el uso por la industria. Es muy versátil la batería, entonces puede generar otras soluciones, pero requiere que el marco regulatorio lo permita. Y creo que también hay un punto crítico que tiene que ver con la velocidad de los cambios. La velocidad de los cambios, en muchos casos, va por detrás de la velocidad de cambio de la tecnología y del mercado. Entonces necesitamos muchas veces que estos cambios sean en un proceso, si bien participativo, y que trate de aunar criterios desde diferentes aspectos, que sea también más adecuado en términos de los tiempos. Pues si no, a veces llegar tarde con una solución, puede ser buena solución, no sirve pero si es tarde no si no es funciona. oportuna, absolutamente. Analía, entendiendo lo que acabas de mencionar sobre la necesidad del crecimiento del mercado eléctrico, quería pedirte, sobre todo para los que nos están siguiendo a través de MOL TV, que pudiera ser súper gráfica en el siguiente tema que les quiero plantear y tiene que ver con cuánta energía hoy día se desperdicia por la incapacidad, tal vez total, de poder almacenar esa energía. Claro. Alguien que probablemente te está viendo y dice, bueno, y lo hablaba Juan Carlos Llobet en el bloque pasado, a las personas se nos hace muy lejano hablar de la energía y de la generación y de la distribución, porque no lo tenemos tan a la mano. Pero siendo muy concretos, ¿cuánto es la energía que se pierde por no ser capaz de guardar? A ver, el fenómeno de los vertimientos, recortes, reducciones, curtailment, pónganle el nombre que ustedes quieran, pero es la incapacidad de integrar energía renovable, limpia y barata en términos del costo de su producción a la red porque hay ciertas limitaciones. La primera es la falta de demanda. O sea, quiero centrarme en eso. Como no hay tanta demanda eléctrica, hay un exceso en ciertas zonas de Chile en donde se produce mucha energía solar, especialmente en el día, que no es aprovechada porque no hay demanda. Y luego vienen las limitaciones de transmisión, algunas inflexibilidades térmicas que no permiten en el fondo la mayor integración porque tenemos que tener algunas máquinas térmicas andando en el sistema a propósito del aporte de inercia y estabilidad a la red,
por el rol de la máquina rotatoria, que Diego lo sabe muy bien, ¿verdad? Pero la energía que no se logra integrar al sistema es de una envergadura importante hoy día. De hecho, el año pasado fueron 6,2 terawatt-hora, 6.200 megawatt-hora, pero en términos concretos, 2.300.000 hogares podrían haber sido abastecidos con esa energía y, sin embargo, no pudo esa energía haber sido integrada al sistema. Esa es la cifra. De nuevo. 2.300.000 hogares equivalentes en consumo, en las horas que se produce estos vertimientos, en el fondo es como una equivalencia, ¿ya? Entonces es mucha energía la que no se está suministrando a la red, pero que podría ser integrada. Pero, de nuevo, lo esencial es que aquí falta electrificar. ¿Y cuáles son los sectores electrificables? Aquellos posibles de cambiar sus procesos de usos térmicos directos, que son calor, frío o, de hecho, el transporte, por ejemplo, un gran sector que va a ser electrificable. Esos sectores es muy importante identificarlos para entender dónde vamos a hacer los reemplazos tecnológicos, ya no por el lado de la oferta, sino por el lado de la demanda, que significa básicamente, a ver, súper en concreto y fácil, dejar de tener un horno a gas para tener un horno eléctrico. Eso las empresas lo están haciendo, ¿eh? Hay varios casos, cito 2 o 3, McDonald's, por ejemplo, cambió todos sus hornos a gas, McDonald's, la cajita feliz, cambió todos sus hornos a gas por hornos eléctricos. Y ahora los abastece desde techos solares, desde plantas dedicadas o desde contratos renovables. Ese proceso de electrificación es lo que va a permitir, en primer plano, en primera esencia, no verter energía, en esa cantidad que te mencionaba. Ahora, quiero tomar la pregunta, o más bien la idea que instala Analía, Diego, Chiara, para decir, perfecto, si tenemos que aumentar la demanda por electrificación, eso necesita obviamente una capacidad de almacenamiento que vaya acorde, porque sabemos que en Chile pasan cosas. Si no nos llueve, estamos en sequía, si no estamos en sequía, explota un volcán, si no explota un volcán, nos terremoteamos, si no terremoteamos, pero siempre nos pasa algo. Dicho eso, ¿cuáles son los principales desafíos entonces, tecnológicos, regulatorios, económicos, que se tienen que instalar para decir, ok, nos electrificamos todos, pero si tenemos un apagón, si tenemos una contingencia importante, ok, sabemos resolver y a nadie se le va a cortar la luz por un periodo en que tengamos que decir, chuta, estamos mal y hay una crisis aquí importante? Una pregunta difícil. El tema, un poco hablábamos antes de este trilema y el tema de la seguridad de la provisión de energía, ¿no? Ahí claramente la hibridación del sistema, el tener diversidad de fuentes y diversidad de puntos de provisión hacen a tener un sistema más seguro. El plan B, claro, que hablábamos antes. Que si la energía no viene de A, viene de B, y si no llega por una línea A, llega una línea C. O sea, lo que hablábamos, este N-1, el backup, como lo quieran llamar. Eso requiere un sistema que no tiene una sola solución. Es un sistema diverso, es un sistema híbrido, y todas las soluciones que apunten en ese sentido son las soluciones que nos van a permitir dar un sistema seguro. Y ahí claramente también viene con esta idea de la transformación. Es un sistema que se transforma y se hace más resiliente porque tiene diferentes formas de entregar energía. Si solo focalizamos el sistema o las soluciones en una sola forma, es probable que ante un evento extremo podamos quedar en una situación donde no se puede llegar a toda la demanda. Chiara, a partir de eso, por tu rol como presidenta de Desarrollo de Negocios de América Latina de Celestra también, quería preguntarte si nos puedes dar también un panorama de lo que está pasando en otros países. A veces uno se puede nublar o se puede angustiar respecto de cómo lograrlo, sobre todo por los costos que implica tener un plan B, un C, un D y así sucesivamente. ¿Cómo lo están haciendo otros países que ya lo han resuelto y han salido exitosos de esa experiencia? Yo creo que en este momento ningún país en Latinoamérica lo ha resuelto como tal. Y al contrario, creo que Chile está más avanzado y más estructurado en este sentido que otros países. Tiene un sistema, una regulación mucho más sofisticada que en otros países. En este momento, tanto pues, por los países, por lo menos en que nosotros somos presentes, tanto Colombia como Perú están trabajando regulaciones
para introducir sistemas de almacenamiento y sistemas de almacenamiento que miran no solo a la parte de la generación, sino realmente a la transmisión. Entonces, cómo las baterías pueden contribuir a que el sistema país sea más fuerte, más resiliente, tratando de integrar muchas de las lecciones aprendidas de Chile para la viabilidad de estos sistemas. Se está estudiando mucho, sobre todo en Colombia, con la misión transmisión de la UME, cómo estructurar baterías y sistemas de almacenamiento que ofrezcan servicios a la red, y también pues, en los demás países los servicios complementarios que tal vez aquí en Chile también hay por explotar, como también una alternativa de diversificación de los ingresos por sistemas de almacenamiento y que pueden incentivar mucho el crecimiento de este ramo. Analía. Yo quiero hablar del elefante en la habitación, ¿no? Que se llama la tarifa eléctrica. Todos hemos tenido no solamente la percepción, sino la constatación de que las cuentas de electricidad han subido el último año. Y obviamente entendemos que se debe a un congelamiento de tarifas que se extendió por mucho tiempo, mucho más tiempo del que realmente yo creo que se requería, 4 años, y luego entonces la puesta al día, la normalización de tarifa en menos de 1 año y tanto. O sea, las cuentas han subido el último año un 70-75% en el componente de generación, más todos los otros componentes de transmisión y distribución que también se ajustan. Entonces la pregunta que nos hacemos en esta audiencia, y para los que están escuchando ahí en EMOL, ¿cómo es que Acera, ¿no?, está promoviendo la electrificación con estos consumos que son, entre comillas, tan caros, ¿no?, o que han subido tanto de precio? Bueno, y la respuesta es muy sencilla. Primero, la electricidad, si la comparamos con los consumos fósiles directos de combustible, parafina, gas, etcétera, en el overall es más barato. Es más eficiente, es más limpio y es más barato. Y eso es una cuenta que no se nos da muy fácil hacerla. Pero ¿cómo lo hacemos más fácil para que se entienda? Claro, si ustedes comparan el total de los consumos energéticos que tienen en su casa y los subdividen por lo que se gasta en parafina, en gas, en cualquier otro tipo de derivado de combustibles fósiles, versus lo que pagan en electricidad por unidad de trabajo energético, es más barata la electricidad, es más eficiente. Es evidente, no hay combustión, no hay pérdida. Y por lo tanto, sigue siendo entonces una alternativa eficiente, limpia y barata. Eso es una cosa que tenemos que volver a poner en el centro de la discusión. Pero otra cosa que también creo que es importante entender: todos los beneficios de la penetración renovable y de que tiene costos más baratos porque el sol, el viento, todavía cuesta 0, ¿no?, para producir electricidad, no tiene un reflejo en las tarifas eléctricas que nosotros pagamos a nivel de consumidor final. Nosotros tenemos una tarifa 24/7, plana. Y sin embargo, en el mercado mayorista, las transacciones se hacen con bloques horarios entre los generadores y las distribuidoras. Eso que se llaman los bloques horarios de las licitaciones de clientes regulados debería, como próximo paso normativo regulatorio, ser reflejado en las tarifas que nosotros como consumidores podemos elegir tener en nuestras casas. Esto es como el sueño de tener en tu teléfono una aplicación que diga a qué hora la tarifa es más barata o a qué hora es más cara. Y así el consumidor poder elegir a qué hora consume electricidad y a qué hora no. La batería, evidentemente, para volver al tema de la batería, va a ser esencial porque va a aplanar la curva de costos barata del día hacia la noche, la va a trasladar. Pero eso, si se hace desde el punto de vista físico, también tiene que ser incorporado desde el punto de vista tarifario. Y eso, fíjate, no es una modificación regulatoria de tipo reforma de ley. Ojo. O sea, nosotros tenemos hiperinflación regulatoria, queremos todo hacer nuevas leyes. Y claro, por supuesto que la reforma de la distribución es importante, pero esa costo-reflectividad de la tarifa eléctrica entre lo que se transa entre los generadores y las distribuidoras, que tiene bloques horarios y por lo tanto tarifas más baratas en el día, tiene que ser llevado también al nivel de consumidor final por las distribuidoras en sus tarifas flexibles. Me quedan justo los últimos 3 minutos de conversación para este panel y aquí hemos abordado distintos temas muy rapidito porque había muchas más preguntas. Y de acuerdo a todos los desafíos que existen, yo quisiera saber si hoy día estamos a puertas de una elección presidencial,
¿Creen ustedes que hoy día los distintos candidatos de todos los colores políticos que hoy día estamos viendo han asumido el tema energético y particularmente del almacenamiento, de los backups que tenemos que tener y de todos aquellos aspectos que ustedes consideran relevantes? ¿Los tienen considerados como un tema prioritario? Sabemos que hoy día la seguridad y otros asuntos nos están comiendo los nervios como país, evidente, pero este no puede ser un tema que no esté. ¿A ustedes les parece que esto está en las primeras líneas de debate y de preocupación de los distintos candidatos presidenciales que hoy día tenemos en el abanico para un mes más? Diego. A ver, claramente está en un segundo nivel frente a los grandes Por supuesto. ejes de seguridad, etc. ¿Pero lo han visto con la En suficiente algunos, relevancia? sí, con diferentes niveles, aparece el tema de la transición energética, de seguir trabajando. Creo que también hay siempre esta inclinación a pensar que todo es una nueva ley, todo es una nueva regulación. Yo creo que a veces lo que falta es entender que hay que hacer el trabajo, ¿no? Y muchas veces hacer ese trabajo al nivel de la gestión pública no requiere de cambios legales y de grandes discusiones políticas, sino de gestionar recursos. Y eso a veces lo extraño un poco, que se focalice en cómo gestionamos mejor el sistema que está para obtener los resultados que se buscan. Kiara, yo sé que por la naturaleza de Celestra es difícil hacerlo, ¿no? Pero en general, ¿este tipo de temas está presente lo suficiente en los debates políticos para conducir las líneas finalmente de un país con la importancia que se merece? Es presente en todos los programas, yo creo. Todos los candidatos tienen una visión. Y también está muy relacionada a cómo ven también la perspectiva económica y de crecimiento del país. Que se ha abordado lo suficiente, personalmente creo que se podría hacer más, también para aterrizarlo a un plan de acción concreto. Entonces sí, se puede desarrollar más. Analía. Ya, yo como soy un gremio, voy a poder hablar con más propiedad porque los gremios tienen una función en ese sentido para hacer aportes y contribuciones, especialmente en estos periodos cuando se están armando los programas de las distintas candidaturas. Nosotros en Acera elaboramos un programa, tiene 25 páginas, tiene un resumen ejecutivo, tiene medidas y tiene cuadritos muy simples para poder ser presentados. Ningún comando nos ha recibido. Esa es la verdad. Y yo veo a mi amiga aquí, Gloria Maldonado, que nos estábamos mirando diciendo, ¿saben qué? No está este tema en las candidaturas presidenciales. Hemos pedido reuniones, por cierto, nos van a recibir en algún momento, pero no está en la primera línea de intención y de preocupación porque es un fierro caliente, ¿sabes? Tuvimos un apagón este año y tuvimos alzas de tarifa y por lo tanto la electricidad se hizo incómoda. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que hay que hacer con las incomodidades? Hay que sentarse a hacerlas más cómodas en la conversación y poder abordar con un conocimiento más profundo que un TikTok, que se necesita entender lo que se debe hacer en los próximos 5 o 6 años o en la próxima década y en el periodo que obviamente a la administración próxima le va a competir, que son 4 años. ¿Falta conocimiento técnico, crees tú? Yo creo que falta profundidad para la discusión. Cuesta, ¿verdad? Cuesta sentarse a desarrollar una idea. Aquí todos nosotros hablamos un COA eléctrico, ¿verdad? ¿Sí o no? Y resulta que tenemos que sentarnos, miren, con el Parlamento, con el mismo Ejecutivo, con las distintas instituciones. Esto no es solamente un problema del regulador, el ministerio y las empresas. Estos son ustedes, los consumidores. Y por lo tanto, los consumidores informados tienen mayor capacidad de contribución. Esto que les dije de la tarifa plana, a lo mejor ni siquiera estábamos conscientes de que existen bloques horarios a nivel de generación-distribución y que sin embargo en la tarifa final que nosotros nos cobran, eso no está. Por lo tanto, sentarse a dialogar es esencial, pero con grados de profundidad importantes. Gracias, Analía, gracias, Diego, y gracias, Kiara, por haber participado de esta conversación. Les damos un aplauso a los tres. Los invito a sacar una fotografía. Yo me voy a cruzar por atrás para volver a... También, yo como... Muy bien, como panelista y moderadora. Mientras tanto, les... El papel, por favor, para que sea la foto muy ordenada. Cuando pasa que soy doble rol.